espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rosa Castillo, soy trabajadora social, también me desarrollo como directora académica de Fundabric. Soy CEO de Fundabric y tengo una ardua experiencia en el área de trabajo social, recreación, docencia y otros temas de interés. El día de hoy estaré acompañándoles como facilitadora de este curso sobre trabajo social comunitario. Así que sin más preámbulo, vamos a darle inicio, no sin antes recordarle que me deje en el chat su nombre, apellido y desde qué parte de Latinoamérica nos acompaña. El trabajo social comunitario es una de las 3 enfoques de intervención profesional que tenemos y es importante reconocer sus características. De eso y otras cosas vamos a estar hablando el día de hoy. El día de mañana también vamos a estar enfocándonos ya directamente entre la labor del trabajador social y el rol de la comunidad, cómo se compenetran ambas acciones, y estaremos cerrando con la atención de proyectos comunitarios, el desarrollo de los mismos con la compañera Seira Belisario, que será la otra facilitadora que nos acompañará en este proceso formativo. Desde Fundabric nos complace muchísimo tenerles el día de hoy. Esperamos que puedan acompañarnos en el transcurso de toda la jornada, una jornada dedicada a que usted pueda crecer profesionalmente. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta formación. Procedo a compartir pantalla. Les comento que voy a estar apagando mi cámara progresivamente, ya que quiero evitar alguna interferencia. Entonces, nos encontramos ahorita. Perfecto, por favor me indican si logran ver la pantalla. Voy a dar inicio el día de hoy. Como les estaba conversando, vamos a estar hablando sobre trabajo social comunitario, una de las 3 enfoques de intervención desde el trabajo social, uno de los que para mí personalmente requiere una labor sumamente, requiere un compromiso sumamente enorme. Y yo creo que más allá que de un compromiso, es una fuerza de voluntad gigante, ya que no estamos trabajando con grupos, no estamos trabajando con individuos, estamos trabajando con una comunidad donde comparten algunas normas de convivencia, conviven diariamente 24/7, y la receptividad de la comunidad o la forma de trabajar de la comunidad depende muchísimo de poder alcanzar los objetivos de la intervención. Entonces, voy a dar la bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente de la introducción a la intervención comunitaria. Muchísimos de los participantes seguramente ya han tenido sus primeras experiencias, otros están en proceso de formación y quieren reconocer en qué área se identifican más. Bueno, creo que esta es una oportunidad para identificarlo. Bueno, el día de hoy lo que nos ocupa es el trabajo social comunitario. Me gustaría que iniciemos con esta pregunta. Por favor, respóndanme en el chat. En 3 palabras, quiero que por favor me definan qué es el trabajo social en comunidad. Ya desde ya pueden estar comentando con 3 palabras. Con 3 palabras, cuando se le nombra el trabajo social en comunidad o trabajo social comunitario, ¿qué se le viene a la mente? Defina eso en 3 palabras. Y mientras usted lo hace, voy a estar dando inicio al contenido preparado para ustedes el día de hoy. En este caso, vamos a estar específicamente hablando de la definición del trabajo social comunitario. Es importante entender que cuando se trabaja con comunidad no es solamente el hecho de la comunidad, sino que influyen otros aspectos, o vamos a entender el trabajo social comunitario no solamente como ir a la comunidad y resolver una situación problemática, no, vamos a entender este proceso como un proceso de transformación desde la propia comunidad, es poder empoderar a la comunidad sobre sus realidades, identificar, que tengan capacidad de identificarla en conjunto y a la vez identificar las diferentes soluciones o qué procesos se pueden ejecutar para transformarlas en pro a qué, en pro al bienestar social. Si me preguntan cuáles son las palabras que identifico, sería bienestar social y transformación, porque eso reduce lo que es la definición básica general del trabajo social comunitario. Claramente van a conseguir otros profesionales
que puedan dar mayor detalle sobre aspectos de la comunidad. Voy a tratar de encender mi cámara a ver si me veo correctamente, si no se me traba la imagen, porque tiene que tener dificultades la conexión. Pero como les comentaba, si me mencionan cuáles son las 3 palabras que identifican el trabajo social comunitario, en primero, la transformación, y en segunda instancia, el tema del bienestar social. Ahí metería como un plus en pro al bienestar social, al bienestar integral del individuo, pero esto está englobado en el bienestar social. Dentro de los objetivos principales del trabajador social o del trabajo social comunitario son potenciar las fuerzas y la acción de la población para poder desarrollar procesos, en este caso serían programas o proyectos que mejoren su situación. Regularmente el trabajador social trabaja, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, en pro a erradicar de manera total, esperemos muy pronto, las situaciones de vulnerabilidad. Cuando una comunidad convive en un espacio geográfico específico, tiende a verse envuelta en diferentes situaciones, porque primero está todo lo que tiene relación con las políticas públicas, que ese es otro tema que hoy no vamos a enfocarnos, sino que vamos a verlo desde la perspectiva de que existen situaciones que se presentan que influyen o están hacen que esté en decadencia el bienestar de la comunidad, el bienestar de los individuos involucrados, y el trabajador social aquí es cuando entra como un agente catalizador. En este caso, específicamente en pro a que la comunidad se apodere de su realidad y la transforme. No cambiamos comunidades, no hacemos el trabajo por ellos, les damos las herramientas para que ellos ejecuten esas acciones. Desde su inicio, el trabajo social comunitario se ha desempeñado en pro de la comunidad, del bienestar integral. Existe una historia bien amplia del trabajo social comunitario. Ahorita si nos ponemos a conversar sobre ella, casi que se nos va toda la hora de intervención, pero de manera general puedo decirles que las condiciones de necesidad dieron origen al trabajo social comunitario, ya que estuvo involucrado o inició en situaciones muy críticas con las clases obreras, en sectores muy marginados, controlados por diferentes poderes. El trabajo social ha transitado diferentes momentos sumamente importantes, hemos cumplido labores muy importantes a lo largo de la historia del mundo, y en estas últimas décadas tiene una concepción concentrada específicamente en el bienestar de los pueblos. Digo desde el trabajo social. Actualmente muchísimas de las investigaciones desarrolladas desde el trabajo social han ayudado a otros agentes, a otros sectores a poder trabajar en pro del bienestar social. Creo que somos una de las profesiones que se encarga de poder evaluar las políticas públicas desarrolladas y de crear nuevas en pro a lo que ya les he mencionado. Entonces, digamos que los primeros antecedentes del trabajo social como tal inician en la década de los 20. Se caracteriza primero por llevar a cabo la planificación en conjunto con el desarrollo de programas de asistencia colectivos. Y luego, gradualmente vamos escalando en las diferentes acciones a nivel internacional, enfocadas en las realidades de la situación de dichas sociedades, y bueno, hasta ahorita, alrededor de 1960, las Naciones Unidas tuvieron un papel decisivo para poder validar las acciones del trabajo social y no confundirla con labor social. Y bueno,
Hasta ahorita representa un fundamental para que la alcanzar niveles de desarrollo estables que le permitan poder desenvolverse o poder autogestionar todo o la gran parte de sus necesidades en pro a lo que ya les he mencionado, el desarrollo de todos y todas en ese espacio. Ahora bien, en cuanto a la metodología del enfoque comunitario desde el trabajo social, aquí les coloqué un texto que, bueno, tal como dice ahí, el abordaje social comunitario es una metodología de intervención socioterritorial transdisciplinaria. Emerge del encuentro en el campo de las comunidades, de las prácticas de diferentes disciplinas. Es importante reconocer que cuando se habla de transdisciplinaridad es donde cada disciplina trabaja y se entrelazan las acciones en pro del abordaje que se está desarrollando. Me indican si me ven bien, si no me ven con alguna interferencia en el chat. Y bueno, vuelvo acá a la imagen. Estas disciplinas están interviniendo en la comunidad porque buscan disminuir los niveles de vulnerabilidad en el ámbito social, psicológico, de salud, y aprovechar las oportunidades económicas, yo diría incluso de fuerzas, y ahorita les voy a conversar un poco más de ello cuando termine de hacer referencia a la imagen. Y bueno, dice oportunidades económicas y ecológicas. También mejorar la calidad de vida, artística, salud, educación. Entonces, en el caso del trabajo social comunitario, tiene mucho con reconocer las fuerzas, las potencialidades de cada uno de los miembros de la comunidad, porque ahí está la forma en que podemos desarrollar acciones para disminuir la vulnerabilidad de una comunidad. Se debe hacer muchísimo énfasis en la utilización de técnicas propias para el acompañamiento de la comunidad, en pro de que ellos puedan descubrir sus propios recursos, sus propias acciones, sus propias fuerzas, sus propias capacidades. La metodología de desarrollo en comunidad también se le llama intervención de comunidad, ¿verdad? Está enfocada principalmente en los siguientes aspectos. Primero, el estudio de la realidad. ¿El estudio de la realidad de quién? De la comunidad. Aquí podemos ver un poco la diferencia cuando estamos trabajando con grupos, donde nos enfocamos en analizar las características del grupo, reconocer cuáles son las situaciones por las que está presentando, pero nos enfocamos específicamente en cantidades de personas determinadas que están en pro o están en conjunto, tienen características diferentes y están en conjunto en un espacio determinado o desarrollando una actividad específica por un objetivo en común. Pero no conviven regularmente. En el caso del individuo, bueno, también nos enfocamos en estudiar su realidad a través de estudio social de caso, pero se hace con una forma completamente diferente. En el caso de la comunidad, estudiar la realidad implica también reconocer ciertos elementos geográficos, ciertos elementos comunicacionales que nos van a permitir ver otra perspectiva de la situación o de la problemática. Otra de las características después de este proceso, o sea, volviendo a la metodología de intervención en comunidad, después que se estudia la realidad, se busca un plan de actividades que pueda retransformar esa realidad. Esto se hace en conjunto con la comunidad, luego ya vendría la ejecución de las acciones sociales y posteriormente la evaluación de cualquier actividad o cualquier acción ejecutada. Son similares las metodologías de intervención, lo que va a variar es la realidad que se está atendiendo, porque no son las mismas características las de una comunidad, no son las mismas características las de un grupo y no son las mismas características las de un caso en particular. Podemos también decir que en el caso de
las intervenciones de por sí ninguna se parece, no vamos a tener un mismo caso dos veces, todos los casos son diferentes, igual aplica en el caso de la intervención a comunidad. Para que usted la responda en el chat, que sería esta. ¿Cuáles son las cualidades que usted cree que debe tener un profesional en trabajo social con comunidad? Porque la realidad es que son diferentes enfoques de por sí. Trabajar en un área específica te obliga a poder perfeccionar tus conocimientos en esa área. Entonces, ¿cómo es o cómo visualiza un trabajador social que se dedica a la atención comunitaria, a atender comunidades específicamente? ¿Cuáles son esos elementos que deberíamos tomar en cuenta cuando nos desempeñamos en esta área? Y para ello, ¿verdad? Mientras usted está anotando ahí, quisiera hacer énfasis en que el trabajador social es un agente catalizador que ayuda a las personas a conocer y comprender, facilitando herramientas, su realidad. Eso es lo más importante. Y no es la realidad como individuo, sino la realidad como comunidad. ¿Cuáles son aquellas cosas que me permiten, que me están impidiendo el crecimiento de mi comunidad, el desarrollo autónomo de la comunidad? ¿Qué está pasando y qué puedo hacer para mejorarlo? Entonces, entendiendo esto, ¿verdad? Ya puedes indagar un poco en cuáles son esas características que debe tener el trabajador social que se dedica a atención comunitaria. Esto le va a permitir, ¿verdad?, que se pueda generar la conciencia común frente a las necesidades e incluso las aspiraciones de la comunidad. Voy a cambiar la diapositiva. No tengo la siguiente diapositiva ahí, ya se me estaba, iba a correr el contenido, pero entendiendo aquí, creo que una de las características del profesional que se dedica al trabajo social comunitario es que tiene que ser empático. Es importante, de por sí ya podemos ver estas características inmersas en otros modelos, en otras acciones o en otros enfoques de intervención, pero específicamente voy a hacer énfasis en visualizarse como un agente catalizador que acompaña en el proceso de transformación y a la vez que este acompañamiento tiene que ser muy empático. Ser empático no es que usted viva con la comunidad, sea parte de la comunidad para que pueda sentir su realidad desde el ser, no, es entender incluso que hay personas que no tienen las herramientas suficientes específicamente de resolución de conflictos para poder atender la realidad. Entonces usted no se pone a su nivel, sino que entiende que debe de darles herramientas. Y aquí me gustaría conversarles un poco sobre mi experiencia en una comunidad, en una de las comunidades con las que he trabajado, y es muy, o sea, ahorita se cuenta muy, eh, ahorita se cuenta muy cómico, pero en ese momento el nivel de frustración que yo tenía era muy elevado, porque esa es otra de las características, el poder tener buen manejo de las emociones, y no diría manejo, diría aprender o ser una persona que regularmente regula sus emociones, porque no hay que confundir un espacio con el otro, pero también hay que entender que somos seres que sentimos, que tenemos emociones al igual que la comunidad, y que a veces cuando las cosas se encuentran un poco estancadas, llegamos a tener niveles de estrés que, bueno, pueden ser fatales si no liberamos dicho estrés y si no tenemos herramientas de regulación. Entonces, una vez atendí una comunidad en el proceso de la realidad, de estudiar la realidad, en diagnóstico de la comunidad, pude notar que una de las situaciones problemáticas, porque hice un proceso que mañana vamos a estar hablando de ellos, un proceso para poder identificar cuáles son las problemáticas que más se pueden atender. O sea, porque también es importante comprender que dentro de una comunidad van a haber problemas que no podemos atender.
que no dependen directamente ni siquiera de la comunidad, que están un poco más arriba, que son específicamente producto de las políticas públicas desarrolladas. Entonces, para ello, en el proceso diagnóstico es importante analizar cuáles son los problemas que podemos nosotros cubrir, cuáles son esas acciones que podemos ejecutar para atender esas situaciones que sí podemos solucionar. Es importante distinguir eso. ¿Cuáles son las cosas que no podemos solucionar, ya sea aspiraciones, ya sea problemáticas, y cuáles son las que sí podemos atender? Entonces, en ese proceso había muchísimas situaciones problemáticas que quejaban a la comunidad, sobre todo porque tenía muy poca comunicación y había mucha apatía por parte de la mayoría de los miembros de la comunidad. Esto se genera a raíz de otras situaciones donde ya se han tratado de desarrollar acciones, pero las acciones se desarrollan de una forma muy violenta, incluso agresiva, donde caen regularmente en conflicto gran parte de los miembros de la comunidad. Entonces, esto termina alejando bastante a los miembros. ¿Qué pasa? Aquí influye algo muy importante, que es el cómo le voy a llegar a la comunidad y el poder hablar desde el bienestar general y no desde mi percepción como individuo. Entonces, el trabajador social ayuda a poder diferenciar estos dos puntos y desde ahí ya empiezas a tener empatía, desde ahí ya empiezas a identificarte con la situación, digo, en el caso de los miembros de la comunidad, y a trabajar en pro de solucionar y no de quién es la culpa, si hizo o no hizo su tarea a quien le correspondía. Entonces, esta era una comunidad vertical, estamos hablando de un edificio, y dentro de las problemáticas que más le aquejaban era el tema de el agua. Estaban teniendo dificultad con el servicio del agua, no porque no hubiera servicio, ahí podemos evaluar que sí depende de nosotros, porque no es un tema de que no habría distribución del agua, no, había distribución regular. El tema es que al ser un edificio necesitaba bombear el agua para que pudiera llegar a los pisos. Y en este caso el cuarto de bomba estaba presentando dificultades porque necesitaban reparación. No habían reparado desde que estaba el edificio, y creo que tenían 7 años, no habían reparado o hecho mantenimiento regular a este espacio, y bueno, ya la bomba estaba diciendo, estaba en sus últimos días, por decirlo de alguna forma, y quienes estaban más desesperados eran los pisos de arriba, 3, 4, 5, llegaba hasta 5, porque obviamente salían muy perjudicados. Se hizo una asamblea en la comunidad y inició fatal. Inició fatal. Primero se tuvo el control de la asamblea, claramente, pero los miembros de la comunidad se estaban echando la culpa entre ellos. Entonces, se hizo la asamblea en pro de poder buscar las mejores estrategias para atender esta situación. Cuando se hizo la asamblea, se pudo notar que inició fatal porque el discurso no fue desde tenemos una situación que no hemos atendido y tenemos que buscar soluciones. ¿Qué proponen? No, el discurso fue ustedes son unos sinvergüenzas. Digo desde los líderes de la comunidad. Digo líderes por un tema de estructura ahí, de programas de políticas públicas, es decir, de programas sociales, de programas del gobierno, en el que hay una jerarquía ahí para poder atender a la comunidad. Entonces estaban como los miembros del Consejo Comunal, así se le llama aquí en Venezuela, y ese fue el inicio de del derecho de palabra. Son unos sinvergüenzas, si tienen para esto, si tienen para aquello, pero para esto que es necesario, porque es para su bienestar, no tienen, pero bueno,
son unos malvivientes, ¿qué vamos a hacer? Y así empezó la conversación, ya ahí no hubo manera, porque una cosa llevó a la otra, no hubo manera de hablar del el problema que les aquejaba. Entonces, yo me pongo en la posición del líder y entiendo perfectamente que pueda tener muchísima frustración porque de paso es parte de la comunidad, creo que vivía en el piso 5, o sea, era uno de los que se la veía muy fuerte si llegase a tener inconvenientes el tema con el bombeo del agua. Y entiendo perfectamente la frustración, pero en el caso de al momento de resolver una situación de la comunidad, tenemos que dejar a un lado el quién fue, fue tu culpa, el juzgar. De por sí, yo creo que está completamente errado en la acción de juzgar. Se puede, digo, la acción de juzgar desde la perspectiva de echar la culpa, porque es importante respetar los procesos de cada quien. Y en el caso de la comunidad, dejamos a un lado mis intereses propios por enfocarnos en los intereses de la comunidad. Esa comunidad, como inició ese proceso de esa forma, ya estaban a la defensiva, ya no soportaban a la líder del grupo de la Junta Comunal y tampoco tenían voluntad propia para poder desarrollar estrategias. Ahí es cuando un trabajador social interviene y me gustaría que me dejaran en los comentarios qué harían. ¿Qué harían frente a esa situación? Lo primero que se hizo fue poder captar o darles herramientas a los líderes de la comunidad sobre la resolución de conflictos. Eso fue lo primero que se hizo, poder capacitarles en cómo plantear incluso o cómo se desarrolla un proyecto comunitario. Y en el caso de la comunidad, se hicieron mesas de trabajo sobre qué acciones se pudieran ejecutar y se llegó a acuerdos. Hay quienes no cumplieron en los acuerdos, hay quienes sí. Nos enfocamos en poder transformarlos. Si la mayoría cumple los acuerdos, seguimos fortaleciendo la confianza de la comunidad, el poder reconocer sus potencialidades. Hay un miembro de la comunidad dijo, oye, yo conozco de eso, no lo había planteado porque lo que veía era puros problemas, no veía soluciones. Y bueno, pero yo conozco de eso, sí que yo puedo prestar la mano de obra. Los otros miembros de la comunidad dijeron, bueno, para que el tema de la recolección, porque una de las herramientas, o sea, una de las estrategias que quedaron fue recolectar una cantidad de dinero por cada miembro de la comunidad hasta un tiempo límite y regularmente esto lo hacía la líder de la comunidad, que repito, estaba muy frustrada, así que la forma en la que se expresaba o la que se enfocaba en desarrollar acciones para mejorar la comunidad eran desde sus necesidades y estaba fatal. Fatal, no justifico, o sea, no critico su sentir, es válido el sentir, sin embargo, considero que es importante reconocer ciertas herramientas que te ayudan a regular para que entiendas que hay espacios en los que tu sentir queda a un lado por el sentir de la sociedad, por el sentir de todos en conjunto, que serían los espacios de la comunidad. Entonces, otra de las herramientas que se aplicaron y que se llegaron dentro, o sea, que están dentro de los acuerdos, es que la comunidad iba a seleccionar 2, 3 miembros de ella para que las acciones no solamente recayeran en una sola persona, digo las acciones de recolección de dinero. Quienes no podían dar dinero, se hizo la propuesta de hacer una actividad en pro de recolectar fondos para complementar el dinero que faltaba para comprar los materiales. De 10, 6. 6 personas fueron ganadas para poder hacer esa actividad. 4 sí mantuvieron su actitud completamente apática frente a la situación, pero esto no detuvo a la comunidad y luego de mucho trabajo, sobre todo trabajo para regular el tema personal, o sea, mucho trabajo de conciencia a través de formaciones.
se logró que la comunidad asistiera a este caso y lo permitió, esta situación de atender su realidad en cuanto al bombeo del agua, le permitió fortalecer su vínculo y ya ahí quedaron muy contentos para trabajar otras cosas. Ahí se les dejaron herramientas para que pudieran identificar qué otras situaciones pudieran potenciar para impulsarse como comunidad y qué otras situaciones pudieran atender para evitar que sigan afectando su bienestar integral. Y bueno, fue una intervención sumamente frustrante. La realidad es que en el caso del trabajador social no podía ponerse como la líder de la comunidad, porque una de las cualidades del trabajador social que se dedica a atención comunitaria es, yo digo que se dedica a cualquier área, es poder aprender a regular sus emociones. Y aquí sí me gustaría invitarles, ¿verdad?, a, a hacer un ejercicio para regular sus emociones. Lo importante, o creo que una de las cosas más valiosas que te permite regular tus emociones, es diferenciar el trabajo de tus espacios personales. Hay muchos trabajadores sociales que todavía me encuentro y me dicen, no, es que yo trabajo, me voy a llevar este caso y estoy cocinando en mi casa y pienso sobre el caso y estoy atendiendo a mis hijos y pienso sobre qué acciones puedo colocar en el plan de acción. Y no, la realidad es que usted no es quien va a hacerle la tarea a la comunidad. No, 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 así no funcionan las cosas. Porque si le hace esto la comunidad, no va a reconocer qué debe modificar para tener una mejor convivencia. Y cuando usted se vaya, viene otra vez el caos. La idea es que usted pueda empoderar a la comunidad a través de la formación y la orientación para que ella lo haga. Dicho esto, ¿verdad? Eso no lo va a hacer cuando está fregando los platos de su casa o cuando está en una cena familiar o cuando está atendiendo o asistiendo a sus hijos, quienes tengan hijos. No, es importante separar el hogar del trabajo y para ello también es importante entender que usted no va a cambiar a nadie. Usted le da herramientas a la comunidad a que puedan modificar sus conductas en pro del bienestar de todos. Pero usted no va a cambiar a nadie, ni usted va a hacerles el trabajo a ellos de a atender su situación problemática directamente desde sus acciones y fuerzas. No, usted le orienta. Y para ello, repito, no le orienta en sus espacios personales. Una de las cosas que más ayuda a poder regular las emociones es distinguir los espacios. En lo personal creo que es así, es distinguir los espacios. Mi espacio de trabajo lo amo, lo valoro y conmigo tiene todo el compromiso que requiere y mi espacio personal lo amo, lo valoro y conmigo tiene todo el compromiso y atención que requiere en el momento. Entonces, creo que a partir de ello se puede empezar a aplicar otras estrategias para regular la frustración y que esto no le dé afectado su ámbito laboral y su ámbito personal. Así que mi recomendación a todos los trabajadores sociales que me están viendo y trabajadoras sociales es que aprendamos a empezar a distinguir los espacios. Eso no quiere decir que usted es una mala trabajadora social o un mal trabajador social o una mala madre o un mal padre. No, solamente hay que aprender a distinguir los espacios y no se puede sentir mal por hacerlo. Es importante hacerlo. Y esto le va a permitir a usted a manejar mejor el estrés y diferenciar situaciones de estrés. Ahora sí, ¿verdad? Procedo a una de las partes favoritas de este encuentro, que sería el top de técnicas del enfoque de trabajo social comunitario. Este es un top 3 de las que considero son las técnicas más utilizadas a la hora de intervenir en comunidades. Entonces aquí les dejo la definición de técnicas porque es importante reconocer cuál es cuál herramienta. En el caso de las técnicas, según Ávila, son un conjunto de procedimientos intangibles. No podemos tocarlo. No podemos tocarlo. Esa es una de las diferencias principales entre técnicas e instrumentos. Las técnicas son acciones, son procedimientos, no son tangibles, no podemos tocarlo. Los cuales se apoyan en los instrumentos que sí son tangibles, que sí podemos manipular, para el análisis de la sociedad integral, de la sociedad de manera integral y holística.
Dentro del top 3 de las técnicas más utilizadas, según mi percepción, en el ámbito comunitario, tenemos esas que ven ahí. En primera instancia, tenemos la visita domiciliaria. O sea, en el caso de que es la visita domiciliaria, es la acción que se dirige a un domicilio. O sea, es la acción de dirigirte a un domicilio determinado con el objetivo de conseguir información, detectar necesidades, valorar las situaciones de una persona, de un usuario, etc. En el caso del trabajo social comunitario, ¿verdad? La visita domiciliaria es irnos a específicamente aquellos actores que tienen mayor relevancia, que pueden ser una fuerza en la comunidad para poder atender. Entonces, irnos a la comunidad, irnos directamente a la comunidad, y eso implica poder ir a domicilios específicos, ya que en el caso de las asambleas es muy general o muy, mejor dicho, es muy específico lo que se trabaja en las asambleas comunitarias. Otra de las técnicas más usadas, según mi percepción, es la entrevista. Y este es un procedimiento que vamos a encontrar en los 3 enfoques de intervención, que es muy importante. Consiste en una conversación entre 2 personas o más para recolectar datos de primera fuente, o sea, con el actor, con la persona que está involucrada en la situación. También se pueden desarrollar otros tipos de diálogos. En este caso, uno de los diálogos que también nos ayuda muchísimo en la intervención comunitaria es el diálogo informal. Es decir, llego a la comunidad, estoy tomándome un café en la esquina y el mismo chico de que vende café me dice, oye, empieza una conversación y termina dándome información importante para mi intervención en esa comunidad. Entonces, el diálogo informal es una también de las técnicas más relevantes en la intervención comunitaria. ¿Por qué? Porque estas técnicas nos permiten recolectar información, incluso transmitir información. Otra de las técnicas más utilizadas, según mi percepción, por favor, ustedes díganme su top 3 en el chat, coméntenme cuál sería sus 3 técnicas más usadas en trabajo social comunitario. Es la observación. La tercera es la observación. Incluso aquí pudiera agregar la observación participante, porque en el momento en que yo estoy en la comunidad, estoy participando en alguna actividad, también tengo espacios para observar tanto las conductas como las formas de expresarse de los miembros de la comunidad. Entonces, la observación consiste en mirar minuciosamente y con detenimiento alguna situación, de manera general, ¿verdad? Persona o contexto, para obtener conocimiento sobre su comportamiento y características. Se utilizan los 3 métodos de intervención para el conocimiento de estos elementos. Entonces, creo que ese sería mi top 3. De ahí se desprenden otro tipo de técnicas, por eso digo que son como los más relevantes. Ahora me voy a esta diapositiva, era la que le seguía a técnicas, y era donde le hablaba de cuál es el rol específicamente de la persona que se dedica a la atención comunitaria. Y es un agente catalizador, consultor, asesor, orientador. Como les dije, tenemos la capacidad de informar a la comunidad, de proveer algunas herramientas, de que puedan reconocer cuál es un proceso de planificación y nosotros también planificar. Somos investigadores siempre que estamos en cualquier intervención, somos ejecutores de programas, proyectos y actividades, y debemos evaluar porque siempre se puede mejorar. Entonces, esta lámina aquí estaba coleada porque iba antes de las técnicas. Ahora bien, me voy al top 3 de los instrumentos, y aquí Ávilas nos dice que constituye las vías tangibles y palpables que facilitan el vehículo para la mejor intervención-acción a nivel micro y macro social. En resumen, los instrumentos son los que permiten que nosotros desarrollemos las técnicas. Y en el caso del top 3 de los instrumentos, para mí,
inicio con el diario de campo. Creo que sería nuestro más valioso instrumento, ¿verdad? ¿Y qué es el diario de campo, Rosa? Bueno, digamos que es un cuaderno, libreta, como usted le quiera llamar, pero es un cuaderno, sí, una agenda incluso, donde se recolecta uniformemente la información más relevante al momento de ir a una comunidad. En cada una de nuestras visitas. Esto está muy relacionado en el caso de la atención a grupos y individuos con las crónicas, son muy similares a las crónicas. Y aquí utilizamos este espacio, este cuaderno para anotar los sucesos, las sensaciones, las emociones que el trabajador social ha experimentado en el espacio comunitario. Es para anotar todo lo que usted crea que es importante y lo que no también de esa interacción con las comunidades o con la comunidad las veces que vaya. Entonces, aquí se sistematiza la experiencia, de eso se trata. El diario de campo está muy acompañado con la técnica de la observación y el análisis, porque permite reconocer mejor el fenómeno social. ¿Cuál es la estructura del diario de campo, Rosa? Bueno, el diario de campo, según mi percepción, tiene el número de diario, ¿verdad? Porque no, como les estoy diciendo, no es algo que hacemos un día y ya, lo hacemos siempre que estamos asistiendo a la comunidad. Entonces tendría el número de diario de campo, si es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, las veces que necesite desarrollar este diario, la fecha, la hora de inicio exacta y la hora de cierre exacta. ¿Por qué? Porque son aspectos que usted le puede quitar relevancia, pero a lo mejor cuando lo analiza, cuando evalúa la experiencia, tiene mucha relación con otras situaciones que se hayan presentado. Ajá, el lugar, el objetivo general de esa visita, el desarrollo de la actividad tal como empezó, el profesional, puedes hablarlo en tercera persona porque es algo muy personal. Bueno, en el caso de poder utilizarlo para nosotros. Después va a ser insumo para incluso desarrollar informes y ahí sí tienes que cumplir los parámetros del informe. Pero creo que el diario de campo es algo muy personal, entonces puedes desarrollarlo en tercera, en primera persona y la realidad es que puedes explicar, echar el cuento de cómo desde el momento en que usted entró a la comunidad se desarrollaron las cosas. Mi recomendación siempre es que lo hagan entre las primeras 8 horas después de visitar la comunidad, porque después puedes obviar algunas características, algunas situaciones que se hayan presentado por el tema de la memoria. El objetivo general, el desarrollo de la actividad, las categorías de análisis y el plan de acción o acuerdos de ese día. ¿Qué registramos? Ajá, Rosa, fino, yo lo voy a hacer, pero ¿qué hago? Mucha información, hasta le comento o te coloco ahí los carros que pasaron mientras yo iba transitando en la calle de la comunidad. No. ¿Qué vamos a registrar? Las tareas planteadas y ejecutadas, los hallazgos más importantes o los que usted crea más relevantes que pueda aportar a la investigación, la dinámica de trabajo en el campo, incluso la metodología utilizada, el impacto de la experiencia que tiene para usted como profesional. Incluso si alguno de los miembros de la comunidad dejó alguna percepción, usted mencionarlo en el diario de campo. Por ahí vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales un formatito de cómo sería el diario de campo y bueno, para que usted pueda ahí generar. Sin embargo, usted se mete en las redes sociales y va a conseguir específicamente en Google, iba a decir, se mete en el buscador de Google y le van a aparecer muchísimas referencias. Usted va a agarrar los aspectos que considera más relevantes. Yo le estoy colocando aquí los generales. Fecha, el número de diario de campo, hora de llegada, hora de cierre, el lugar y el desarrollo de las actividades, acuerdos y plan a ejecutar.
O sea, son aspectos muy generales a los que usted puede involucrarle otras cositas. Luego vendría la encuesta. Para algunos profesionales la encuesta es un instrumento, para algunos profesionales la encuesta es una técnica. Entonces es muy, digamos, genérico entender que, pero en este caso, en este punto, para mí la encuesta representa un instrumento. Un instrumento que podemos aplicar incluso en una visita domiciliaria o en solamente la asistencia a la comunidad. Entonces, la encuesta es una serie de preguntas que se realizan, pueden ser abiertas o cerradas, que se realiza en un sector determinado, en una población específica, para conocer las opiniones individuales sobre esa situación determinada. Este instrumento es utilizado en el ámbito comunitario muchísimo como primer acercamiento para poder reconocer las impresiones sobre una situación de los miembros de la comunidad. Es algo muy rápido, sobre todo nos agiliza muchísimo el trabajo. En lo regular puede ser de aspecto cualitativo, cuantitativo o mixto. Pero va a depender de lo que decida el investigador. Pero lo que puedo decir es que la encuesta puede ser un instrumento que agiliza un proceso, sobre todo para conocer las impresiones de los miembros de la comunidad. Y por último tenemos el diagnóstico comunitario. Existen muchísimos tipos de diagnósticos, ¿verdad? Pero en el caso del diagnóstico comunitario es la valoración que hace el trabajador social acerca de las carencias, estructura social, ámbito geográfico de un espacio comunitario. Para poder nutrirlo con la programación o planificación de las acciones a venir. Se utiliza para conocer la realidad del sector vulnerable, del sector atendido, apoyado de otras técnicas, que aquí les estoy haciendo un plus, porque sería el recorrido sensorial, que es muy importante, cuando vamos a la comunidad y empezamos a distinguir ciertas sensaciones al momento de del encuentro, de poder visitar la comunidad. Esto lo anexamos en nuestro diario de campo y es una información relevante. En el caso del ejemplo que les había comentado, puedo decir que sentí muchísima tensión, sentí muchísimo reproche y otros elementos al momento de que estaba en esa comunidad. Entonces esto lo anoto y esto es parte del recorrido sensorial. De entrevistas y análisis reflexivo para concretar en la totalidad el diagnóstico, o sea, de la comunidad. Es diagnosticar la comunidad en todos los aspectos que consideramos necesarios. Regularmente está cargado de una estructura. Les invito a que puedan buscar la que más se les haga adecuada. Ok, vamos a avanzar. ¿Cuál es la importancia ética y de valores de esta intervención? Bueno, principalmente también reconocer cuáles son los valores que nos acompañan al momento de intervenir en una comunidad. Primero, creo que uno de los valores más relevantes es la bondad, el valor de la libertad, de la honradez y la dignidad. Tenemos que tener esto como parte fundamental incluso de nuestra labor como trabajador social. El trabajador social es así, o debería ser así, porque si no, entonces debería revisarse, porque estos son valores que derivan del trabajo social en libre determinación, ya sea para cualquier modo de intervención, cualquier enfoque de intervención. El trabajador social se caracteriza por ser bondadoso, por pensar en la libertad o por trabajar en la libertad, es muy honrado y es una persona muy digna. En el caso de los valores políticos sociales que constituyen a una sociedad, y ahí vemos con el tema de las comunidades, son específicamente la justicia, la paz es una de las cosas que tiene que prevalecer en cualquier comunidad, la libertad, la democracia, y en el caso de los valores éticos,
la dignidad e integridad. El trabajador social es íntegro en todos sus aspectos. Es un ser humano, cometemos errores como cualquier otro ser humano, pero en el caso del trabajo social valora muchísimo la integridad. Es un profesional muy confiable porque es íntegro y es la ética es fundamental para nosotros. En el caso de, aquí me gustaría reforzar, ¿verdad?, cuáles son los principios éticos del trabajador social según la Declaración Global. Y aquí, bueno, en primera instancia, el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano. Uno de los principios que nos acompaña siempre. La promoción de los derechos humanos, somos agentes encargados de garantizar los derechos humanos y de que se estén trabajando en ello. La promoción de la justicia social es otro de los principios éticos del trabajador social. La promoción de los derechos de autodeterminación y la promoción de los derechos a la participación. Son aspectos, principios muy necesarios en nuestra labor como trabajadores sociales. Y bueno, de esta forma vamos a estar finalizando este primer encuentro. Me gustaría también que me dejaran qué otros aspectos creen que nos acompañan al momento de intervenir. Y para cerrar acá, cuando hablaba de la importancia, es porque estos son las bases para poder intervenir en cualquier situación. En lo personal, considero que aunque cada enfoque de intervención es diferente, la realidad es que el trabajador social, cuando hace una intervención, toma elementos de cualquier de los enfoques porque se nutren entre sí. Es decir, yo trabajo con la comunidad, pero también trabajo con el individuo y trabajo con el grupo dentro de la comunidad. Yo trabajo con el grupo, pero también trabajo con el individuo y toco algunos aspectos de la comunidad. Yo trabajo con el sujeto y tomo aspectos del grupo, específicamente el grupo familiar, y para ello considero algunos aspectos de la comunidad. Porque, por ejemplo, si tengo una situación de tratamiento por adicciones, ¿verdad?, y estoy trabajando con un usuario, tomo elementos del usuario, es decir, es un trabajo social de caso, pero también tengo que hacer mi intervención con la familia porque mis acciones aquí, como con el caso, se pueden compenetrar, o sea, pueden fortalecerse con la intervención de la familia o pueden incluso ser un factor de riesgo. Entonces es importante reconocerlo y a la vez es importante reconocer aspectos de la comunidad. Por ejemplo, si la comunidad representa lo que denominan cuarentena para el usuario, porque es un espacio donde el usuario incluso empezó sus inicios en el consumo de drogas. Es importante entender que las tres modelos o las tres formas de trabajar con la comunidad, del trabajador social, los tres enfoques de trabajo social se complementan. Terminamos haciendo un poquito de cada uno al momento de atender un caso. Poder visualizar ambos roles, el rol del trabajador social y el rol de la comunidad o la ciudadanía. Estaremos hablando ya propiamente de la intervención. Sé que hay contenidos que quisieran profundizar un poco más. Desde Fundabric tenemos esos contenidos para que usted pueda conocer un poco más sobre el trabajo social comunitario. Ahí dice comunidad y trabajo social, cómo se complementan, cómo lograr una intervención satisfactoria, lo vamos a conocer. Quería hacer énfasis en la construcción ciudadana como parte fundamental para el cambio. La participación activa de la comunidad es parte fundamental, que es la transformación social de esa realidad. Entonces, quería definir la construcción ciudadana como aquella etapa de organización social que constituye un esfuerzo consciente. Creo que ahí se detalla todo. La conciencia de esa realidad que me está afectando, y no solamente me está afectando porque me desplazo a un lado, digo, nos afecta como comunidad. Entonces, es el esfuerzo consciente de parte de la población para controlar su situación, atender sus problemáticas
mejorando así la calidad de vida de esa comunidad. Me gustaría también hacer énfasis un poco en lo que es la participación comunitaria, que tiene que ver con procesos de organización, colectivos libres, de gran variedad, con la intención de poder transformar las realidades, que es lo que buscamos. Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestra intervención en conjunto. Quisiera que me dejen en el chat, porque voy a estar leyéndoles. ¿Qué modelos de intervención creen que usamos en trabajo social enfocados en esto que ya hemos conversado el día de ayer? Su propia experiencia como trabajador social en el área comunitaria, pude visualizar que había muchas personas compartiendo su experiencia. ¿Qué modelos podemos estar utilizando? Yo voy a ir adelantándome, les voy a dejar por aquí una lista de los que yo considero son los más apropiados y quería primero comentar que en la ciencia existen diversos modelos que guían, el modelo guía al profesional y le sirve de plataforma para poder intervenir en el campo. En el caso del modelo de intervención, según Laura, en el 2019, habla de que un modelo es una forma de intervención configurada por valores y principios éticos del trabajador social. La investigación y sistematización de asuntos e interpretaciones teóricas y paradigmáticas de las problemáticas o situaciones a atender. Eso es un modelo de intervención. En el caso de los modelos de intervención que les planteo aquí, quise iniciar por el modelo de intervención denominado investigación, acción participativa. Para algunos también es una metodología de intervención. Vamos a depender también de los autores, pero de manera general tiene como objetivo hacer el proceso de investigación más democrático y colaborativo. Cuando haces un proceso de investigación, porque el trabajador social es un investigador continuo, nunca dejamos de investigar y aportar a las formas o las dinámicas sociales y cómo mejorar las problemáticas en pro a los principios éticos que conversábamos ayer. Le comentaba que en el caso de este modelo o metodología, como lo denominan en algunas partes, ¿verdad? Habla de que vamos investigando, vamos accionando y participando en esa realidad, vamos transformando. Luego tenemos el modelo de acción social, y este modelo se fundamenta en la participación como valor para trabajar grupos, organizaciones, comunidades y poder tratar de modificar las políticas institucionales e introducir cambios en la distribución del poder. En el caso del trabajador social, busca ejecutar acciones que faciliten la organización de las personas, conduciendo el esfuerzo de todos en un objetivo común. Tanto aquí tiene que ver muchísimo el tema de las tareas. Luego tenemos el modelo de planificación social. Les repito, si ustedes manejan estos modelos, nutran en el chat la información que yo estoy compartiendo. La planificación social o el modelo de planificación social se caracteriza por recoger el contenido tradicional de la organización comunitaria como método de trabajo social. En este modelo se basa en coordinación, creación y evaluación de los servicios sociales de una determinada zona para introducir posteriormente el desarrollo de programas y planificaciones de bienestar social. En el caso de áreas como vivienda, salud pública, educación, entre otras, elaborando y ejecutando soluciones técnicas y racionales a los problemas cuyo objetivo es la realización de las tareas, asignaciones y distribución de los recursos necesarios para la atención de las necesidades sociales. El trabajador social asume un rol de experto y no tanto de líder u organización de una estructura administrativa de una institución. Tiene que ver muchísimo con las instituciones este modelo de intervención. Por otro lado, tenemos el modelo de planificación de la localidad, tal como aparece ahí en la diapositiva, y para Raya
este modelo, en este modelo la comunidad es considerada como una unidad geográfica, tiene límites en su espacio, es decir, ya empezamos a limitar el espacio a atender, el poder es parte de la comunidad y de tal modo todos sus miembros son percibidos como parte de un todo dentro de la comunidad, que mediante tácticas de consenso buscan mejorar su condición de vida. El trabajador social es capacitador y facilitador en este modelo de desarrollo de la localidad. Por otro lado, tenemos el modelo de animación sociocultural y en este modelo, según el informe de la UNESCO de 1982, señala que para poder definir el tema de la animación, y de esto vamos a estar conversando sobre todo en el tercero y cuarto día de esta formación. La UNESCO en este informe señala que la animación sociocultural es el conjunto de prácticas sociales que tiene como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en el que están integrados. Y aquí me voy a detener un poco en el modelo de animación sociocultural, porque es importante reconocer la recreación como un proceso, como un espacio para la transformación de conciencia. En el caso de la animación, algunos países lo conocen como animación, otros países lo conocen como recreación, pero son tiempos de esparcimiento que podemos utilizar o los utilizamos como porque es una necesidad del ser humano. La recreación es necesaria para poder no tener una vida integral de bienestar, poder estar completamente estables en todos los sentidos. Entonces, digo en los sentidos físicos y emocionales principalmente. Ajá, entonces, para algunos es animación, para otros recreación, pero son espacios de esparcimiento que pueden tener dos objetivos. Uno, satisfacer su necesidad. Ya me recreo, libero toda la tensión y puedo seguir. Me regenero emocionalmente hablando y físicamente porque se sienten los cambios después que tenemos esos tiempos de esparcimiento. O pueden ser para la transformación social. Es una muy buena estrategia para poder lograr cambios. En el caso de la animación sociocultural, nos fortalecemos de la cultura de lo que rige esa comunidad. Entonces, en lo personal, es un modelo de intervención muy práctico para utilizar. Y vamos a continuar. En el caso de acción participación, es poder accionar y participar, o es poder entender el problema y buscarle ya la solución a través de la acción. No depende de otros. Yo tengo el poder y acciono para gestionar lo que requiero para transformar esa realidad. Y en conjunto voy participando. Ahora bien, ese estaba ahí repetido. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a una comunidad y existen un sinfín de problemas. Conseguimos muchísimas problemáticas. ¿Qué hacer? Creo que lo primero que tenemos que hacer como profesionales en trabajo social, y aquí me voy a apoyar del magíster Osvaldo Sánchez, él es de Venezuela, ya ha participado con nosotros en otras actividades y es un experto en la elaboración de proyectos comunitarios o proyectos sociales. Entonces, antes de poder arrancar con esto, me gustaría entender que para conseguir iniciar un proceso comunitario, es decir, una transformación y movilizar a la gente hacia la organización, se necesita poder tener descontento de una situación existente. Así menciona Osvaldo y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y a la vez tener esperanza en las posibles soluciones. Para ello es necesario en el trabajo comunitario que se anuncien ciertas acciones que sería el plan, el resultado de nuestra intervención, y ese anuncio es
denominado un plan que se convierte en un proyecto de intervención. Pero es importante, ¿verdad?, buscar o entender qué es un problema, porque puede pasar que hagamos una intervención social y resulte que estamos planteando desde otra perspectiva esta situación. Es decir, no estamos enfocándonos en las problemáticas y podemos irnos hacia otros aspectos que requiere la comunidad. Para eso, ¿verdad? Para poder hacer un proceso social se busca determinar la naturaleza o la magnitud de los problemas. Poder entender cómo afecta las problemáticas que se están viviendo, incluso hacer definir cuáles son las prioridades. Como les mencionaba ayer, cuando yo me traslado, cuando nos trasladamos a una comunidad, nos van a decir muchísimas carencias, muchísimas cosas, pero es importante entender qué vamos a hacer, qué vamos a atender, porque la realidad es que no puedes atender todo a la vez. No puedes, incluso hay cosas que no dependen de ti. De esto vamos a estar hablando ahorita, qué es un problema y qué no es un problema, según Osvaldo Sánchez. Repito, estoy completamente de acuerdo, así que para mí es un honor poder citarle en este espacio. Así que de manera general se puede decir, para empezar con la definición del problema, que es una brecha. El problema es una brecha que se genera entre una situación ideal, la situación que es sin problema, la situación perfecta, la que todos queremos, ¿verdad? Y la situación real, que es lo actual. Es una brecha entre lo que queremos y lo que hay. Y cabe destacar que las problemáticas sociales son muy diferentes a las necesidades. Llegamos a comunidades y las comunidades nos dicen, no, que esa gente es muy necesitada, que tiene muchísimas necesidades, y es que la realidad es que todos los seres humanos tenemos necesidades. Las necesidades son parte de nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa? Una cosa son las necesidades y otra cosa son los problemas. ¿Cuándo inicia un problema? Cuando estas necesidades no son satisfechas, es decir, estamos insatisfechos frente a estas necesidades. Ajá, Rosa, ¿pero qué son necesidades? Bueno, son sensaciones de carencia. Las necesidades son sensaciones de carencia propias del ser humano que se encuentran muy unidas a los deseos de satisfacción de las mismas. Por ejemplo, tengo necesidad tengo sed, el frío, el hambre, un logro, afecto, poder, la realización personal son necesidades. Y todos los seres humanos tenemos necesidades. Cuando estas están insatisfechas, entonces se evidencia un problema o los problemas. Por ejemplo, todos tenemos necesidad de alimentarnos. Según la pirámide de Maslow, es una de las necesidades básicas. La alimentación, vestirnos, tener un techo donde poder vivir, expresarse, trabajar, estudiar, recibir y dar amor, afecto. Pero solamente tendremos problemas cuando no logremos satisfacer esas necesidades u otras. Eso es un problema. Ahora repito, después de visualizar esto, ya aquí podemos ver las características de los problemas, que en el caso la voy a leer, pero ahí pueden visualizarla, y dice así: lo que representa un problema para una persona puede no serlo para otra, porque todo va a depender de nuestras necesidades individuales. Los problemas son motivadores. Osvaldo lo plantea a este punto porque nos permiten accionar. Hay quienes se quedan en el problema, pero los problemas se visualizan como motivadores para la transformación y para avanzar. Los problemas deben ser solucionables. Si los problemas no tienen solución, entonces dejan de ser un problema y se convierten en marcos restrictivos para la acción. Entonces, todo problema tiene solución. Y él aquí nos plantea que el problema no es una necesidad, ya se los expliqué, un sector, una solución, un objetivo, la ausencia de una solución. Eso no es un problema. Y aquí me gustaría hacer un poco de énfasis, ¿verdad? Cuando él habla
que el problema no es una necesidad, bueno, ya se los estoy compartiendo, ¿verdad? Pero él también habla que los problemas no son una solución. Esto quiere decir que usted no puede plantear el problema porque regularmente Osvaldo hace esta mención al momento de plantearlo como profesional de trabajo social. A veces cometemos el error de que planteamos los problemas como soluciones, entonces ya dejan de ser un problema. Por ejemplo, la construcción de una carretera, digo al momento de elaborar el informe de intervención. La construcción de una carretera, la construcción de una cancha, la instalación de un centro de comunicaciones en la sede, no, eso no es el problema, usted está dando ahí la solución. Cuando usted dice la construcción de una carretera, usted está haciendo una solución, usted está planteando una solución, no está planteando un problema. En el caso del problema como necesidad, les voy a dar un ejemplo. Atención médica de emergencia. No, eso es una necesidad. Tiene que plantearlo desde el problema. Hay poca atención médica y ahí ya es un problema porque la regularidad que debería tener no la tiene. Pero ya les voy a decir que es un problema según Osvaldo en la siguiente lámina. Déjenme seguir aquí conversándoles en el caso de que el problema no es un sector, por ejemplo, la seguridad, la educación, la salud, no. Esos son sectores o ámbitos sociales. Eso no es un problema. En el caso del problema no es un tema, Osvaldo habla sobre el agua, las cloacas, la contaminación, no, esos son temas. El problema puede estar enmarcado en alguno de estas áreas, de estos aspectos, pero tiene que plantearlo correctamente. El problema no es un objetivo, por ejemplo, generar empleos productivos o concretar las exportaciones, no, esos son objetivos, no es un problema y no podemos plantearlo como problema. Ahora bien, Rosa, ya me dejaste un poco confundido, confundida. ¿Qué es un problema para Osvaldo? O según Osvaldo Sánchez, magíster en trabajo social y gestor de proyectos sociales. Bueno, en el caso de los problemas, Osvaldo menciona que deben expresarse como condiciones de tipo negativo porque representan, en términos generales, situaciones insatisfactorias. Son situaciones insatisfactorias. Por ejemplo, el problema o los problemas sí son, y aquí tienen ejemplos, ¿verdad? Incremento de o sea, en el caso de los problemas, ¿verdad? En el caso de las necesidades, ahí está un ejemplo, ¿verdad? Incremento de la desnutrición en la población infantil del sector tal. Ahí estás hablando de una insatisfacción en esa necesidad y en ese sector o en ese ámbito. En el caso de la necesidad educativa, bajo nivel de rendimiento académico de los pobladores de tal sector. Vamos a descubrir por qué tienen bajo nivel de rendimiento y eso ya es un problema. En el caso de la necesidad de seguridad, ¿verdad? O de la seguridad, incremento en el índice de robos de carros en este sector. Y ahí tenemos que buscar las soluciones. En el caso de la necesidad económica, alto índice de desempleo, ya eso pudiera generarse como problema. Otros ejemplos pueden ser elevado número de trámites para cumplir un proceso, bajo nivel de participación de un sector de la población en el disfrute de un determinado servicio público, y ahí este sería el problema que yo les planteé o cómo lo planteé para el caso que les comentaba ayer. Existe un servicio público que es el agua, necesario para todos, ¿verdad? Y tenían baja participación en el sector, baja participación de la población en el sector para el disfrute de ese servicio. Entonces, poder plantear los problemas desde esa perspectiva es necesario, ya que nos enfrentamos a un mundo social que está en constantes problemas y de ahí todos se pueden estar cruzando. Es importante que podamos enfocarnos desde esta perspectiva para que al principio ya podamos tener
bien fundamentado nuestro proyecto comunitario. De ello no les voy a hablar ahorita porque sería extenderme en tema de hablar de proyectos comunitarios muy extenso, ¿verdad? Parte de poder construir entre varios elementos un árbol de problemas, es decir, después que seleccionamos el problema principal, empezamos a hacer, reconocer cuáles son las causas y efectos de ese problema, qué es lo que me ocasiona, porque cada acción tiene una reacción. Luego también nos enfocamos en el tema de los objetivos, después que fijamos esto y colocamos los fines y los medios a alcanzar ese objetivo general. Pero de eso no les voy a estar hablando ahorita. Quiero comentarles que quienes preguntaban por la certificación de este proceso, sí, hay una certificación. De hecho, hay unos obsequios en cuanto a procesos formativos con la certificación y aquí no sé si estará bien que se los comente, pero dentro de uno de esos obsequios es un libro sobre, es acceso a una formación sobre proyectos comunitarios. Y en esto van a ver todo esto detalladamente, todo este contenido, para que usted pueda desarrollar un proyecto comunitario realmente efectivo y que vaya a cumplir con el objetivo esperado. ¿En qué me quise enfocar dentro de todo este proceso de intervención? En este espacio denominado la determinación del problema. ¿Cómo lo determino? Hay tantos problemas en la comunidad rosa. Ahora que me dices eso, empiezo a detallarlos y fino, puedo identificarlos correctamente y plantearlos correctamente, que es lo más importante. Pero, ¿cómo puedo determinar cuál es el más importante? Bueno, aquí Osvaldo nos plantea una matriz sumamente valiosa denominada matriz de impacto cruzado. Ahí les puedo dejar el esquemita. Tenemos el suceso, ¿verdad? O el problema, y tenemos una serie de columnas. Y este método es un método de análisis donde se emplean diversas técnicas diseñadas para evaluar los cambios en la probabilidad de que ocurra un conjunto de eventos como consecuencia de la ocurrencia real de uno de ellos. Es decir, este método sirve para medir las relaciones de dependencia entre diferentes sucesos o acontecimientos. Hay problemas que se cruzan entre sí. Problemas que están muy relacionados y a su vez estos problemas pueden venir de otro problema. Entonces, eso es lo que busca la matriz de impacto cruzado, poder hacer ese análisis. Y esto nos sirve para medir las relaciones de dependencia entre los diferentes sucesos que están interrelacionados. Su importancia radica en que se da a conocer el grado de influencia que poseen las diferentes causas entre sí. Este método arroja un valor que permite jerarquizar las causas e identificar sus interacciones de acuerdo a los niveles de motricidad y dependencia en la comunidad. ¿Cuáles son los fundamentos de esta matriz, Rosa? Bueno, los fundamentos son que ningún evento ocurre de forma aislada. Todos están interrelacionados y influenciados por otros eventos. Otro de los fundamentos de esta matriz es que a partir del juicio del especialista es posible captar las relaciones y sus intencionalidades. No lo hace cualquiera, lo debe hacer un experto en el área, lo debe hacer un trabajador social que tiene la visión objetiva de la situación real. Porque si lo dejamos de mano de los miembros de la comunidad, puede estar muy inmerso la subjetividad y la falta de experiencia en el área para poder determinar cuál es la jerarquía real de los problemas. Es posible, otro de los fundamentos de esta matriz de impacto cruzado, es que es posible estimar probabilidades de ocurrencia de otros eventos en el futuro. ¿Cómo se aplica, Rosa? De manera general, repito, esto es una clase entera, así que estoy haciendo énfasis para que usted como investigador luego indague más si le interesa este modelo de análisis para determinar las problemáticas sociales de una comunidad. ¿Cómo aplicarla? Primero identificamos las interrelaciones más importantes y esto lo vamos colocando
con una escala del 1 al 3 en cuanto a que creemos que es más conveniente. En donde dice ABC se colocan esta numeración, teniendo el 1 poca probabilidad, del 5 o del 3 mucha probabilidad. Y ahí va asumiendo un poco más la escala. Insumos para la profundización del análisis. Después que hacemos esto, lo colocamos y buscamos insumos que puedan ayudarnos a profundizar más en el análisis. Y por último, base de la selección de factores críticos de desempeño. ¿Qué creo? ¿Cómo afecta del 1 al 5? ¿Qué tanto es probable que ocurra? Y luego de este ejercicio, los resultados los colocamos en un plano cartesiano. En el plano cartesiano hacemos una división de 4 cuadrantes y ahí está cómo vamos a estar ubicándolo. De acuerdo al portal de planoscartesianos.net, un plano cartesiano, también conocido como plano o sistema de coordenadas, es un sistema que hace referencia bidimensional en formato de 2 rectas, el cuadrante o el eje X y el eje Y. Y cabe destacar que en el caso de este sistema nos permite identificar en los cuadrantes correspondientes los nudos críticos a atender en la construcción de un proyecto. Es decir, tenemos que ser más específicos sobre dónde poder atender esa problemática. Entonces, aquí tenemos incluso un nivel de prioridad porque tenemos en el cuadrante superior izquierdo esos nudos críticos o esas causas relacionadas con el poder. Tenemos del otro lado, en el plano superior derecho, los nudos críticos relacionados con conflictos que se tienen que solucionar en conjunto. Los autónomas tenemos en el cuadrante inferior izquierdo, es decir, que pueden solucionarse a raíz de los que generan conflictos, y los otros van a estar desapareciendo completamente en el momento en que podamos atender los que están relacionados con conflictos. Ahora bien, volvemos a otra pregunta. Repito, sé que es mucha información la que les estoy compartiendo. Quienes se certifiquen van a poder obtener mayor información, y si usted no se va a certificar no hay inconveniente. Existe mucho contenido en las redes sociales justificado por trabajadores sociales con experiencia en el área. También en Google hay muchísimo material académico para fortalecer la intervención, el proyecto de intervención, proyecto comunitario, proyecto social. Es importante que usted pueda profundizar muchísimo en esto para que pueda tener resultados esperados y no vaya a tener cualquier inconveniente estructural en el desarrollo de ese proceso o de ese programa de intervención. Digo estructural, a la hora de estructurarlo, porque en el momento de accionar vamos a estar teniendo ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque la comunidad son seres humanos, y son seres humanos que van a estar interactuando, y regularmente cuando existe interacción pueden presentarse situaciones problemáticas, situaciones de conflicto. Entonces, a eso me refiero. En el caso de ya la ejecución del programa o del proyecto de intervención, van a presentarse situaciones. Lo importante es que usted siempre sea estratega y pueda solucionarlo. Ahora bien, ya estamos finalizando esto y me gustaría que me colocaran ahí en el chat qué tomar en cuenta al momento de intervención. Después de todo lo que ya hemos estado visualizando, todo lo que hemos estado compartiendo por acá, ¿qué debemos tomar en cuenta? Rosa, ¿qué hacer? ¿Qué tomar en cuenta al momento de hacer una intervención en las comunidades específicamente? Y aquí yo les voy a dejar, mientras ustedes colocan ahí su resumen o qué debemos tomar en cuenta, yo les voy a dejar aquí un resumen sobre el rol de trabajador social en comunidades, que hay que tomar en cuenta. Y lo primero es saber que existe un proceso inicial
de abordaje en donde entramos a la comunidad a descubrir sus características. Es un proceso de diagnóstico comunitario, es un proceso diagnóstico. Y también es un proceso muy importante para para generar confianza y a la vez generar un ambiente de participación con la comunidad a través de eso, de la confianza, porque nosotros somos externos a esa problemática. Entonces, poder aprender las mejores estrategias para hacer este abordaje inicial es fundamental. Luego, ¿verdad? Hay que tomar contacto, un proceso de reunirse con gente en el tema de poder generar confianza, de poder integrarse a la comunidad en ese momento de la vida. Luego tenemos el definir los objetivos de la intervención, porque ya hicimos un diagnóstico, ya podemos estar induciendo qué es lo que podemos estar trabajando. Hay gente que interviene, o digo, trabajadores sociales que ingresan a una comunidad con ya este objetivo claro porque vienen a través de instituciones, o no tan claro, sino que, bueno, hay que abordar a esta comunidad por esta situación y descubrimos que esa situación es origen de otra problemática. Entonces, hay quienes ya tenemos este objetivo de intervención claro y quienes lo vamos descubriendo o fortaleciendo en el proceso. Luego, el cuarto elemento a considerar, ¿verdad?, es formar o establecer estructuras colectivas, organizar tareas, y de esto les voy a hablar en esta lámina que viene. Luego viene el mantener la organización activa, porque si no, cae y perdimos todo el esfuerzo o va a ser difícil volver a levantar, ya que cuando cae la motivación o la organización, cae con ellos también la esperanza en algunos. Siempre hay personas que prevalecen a pesar de las situaciones, pero hay quienes bajan completamente la motivación. Luego, cuidar las relaciones, siempre, permanentemente cuidar las relaciones, y luego viene la evaluación de los resultados y concluir con la etapa. Hay quienes vamos a alcanzar los resultados en la intervención, genial. Hay quienes solamente hacemos un avance para que otro profesional pueda profundizar, y también genial. Lo importante es hacer el esfuerzo mayor para poder tener resultados favorables o esperados. Y aquí están mis recomendaciones. En primera instancia, ¿verdad?, el trabajo social hace control y seguimiento. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué, Rosa, hago énfasis en esto? Bueno, Rosa, haces énfasis en esto, estoy hablándome a mí misma. Porque no solamente en el área de comunidad, en la mayoría de las áreas, o no en todas las áreas, también va a depender de las situaciones, pero en gran parte de las áreas, a veces descuidamos el control y seguimiento del proceso. Y aquí quiero destacar que el trabajador social no deja de hacer seguimiento, pero en conjunto con el control. O sea, no solamente hace seguidismo, como dicen algunos autores, no. El trabajador social se enfoca en mantener la motivación y la participación de la comunidad a través de estrategias, porque somos estrategas. Entonces es esencial canalizar estas situaciones y dejar, aparte de las tareas organizadas, poder mantener las formas más idóneas para que a partir de la conciencia la participación se mantenga. Y repito, no dejamos el proyecto y ya, bueno, vamos a darle seguimiento a ver cómo marche. No, tienes que garantizar que marche. Tienes que garantizar que ese proyecto pueda desarrollarse. Que tenga los resultados esperados o no, bueno, eso sí lo veremos después o en el proceso de desarrollo del proyecto. Pero el trabajador social y en el ámbito comunitario debe partir desde la gente, tiene que estar con la gente, no hace seguidismo, no solamente sigue, da control y seguimiento a las movilizaciones con argumentos y fundamentos para mantenerse, ya sea que haya deficiencia en la participación. Bueno, vemos cómo fortalecemos desde la orientación para que eso se erradique o se disminuye. Otra de los aspectos que les menciono es que la sensibilización para la transformación es fundamental. Como trabajadores sociales, tenemos que sensibilizar continuamente a la población para que puedan sentirse identificada y transformarla. Si no hay sensibilización, así hay una problemática, la persona va a estar
porque como todas las problemáticas dependen de nuestras necesidades, y la necesidad es una percepción muy personal. Entonces, por ejemplo, existe una situación de que en una comunidad el servicio del agua es... Vamos a colocar la misma comunidad de ayer. Ajá. En el caso de la comunidad, a quienes había que sensibilizar por el tema de acomodar el cuarto de agua, el cuarto donde está la bomba de agua para que pudiera surtir a todo el edificio por igual. ¿A quienes deberíamos haber sensibilizado? ¿Quiénes tenían que sensibilizarse primeramente? Bueno, les comento que las personas que menos estaban colaborando era piso 1, planta baja, piso 2. ¿Por qué no estaban colaborando? Porque en el momento del bombeo, planta baja, piso 1 y piso 2 no tenían inconveniente. El agua, el servicio del agua les llegaba. Si lo ponían 3 horas, las 3 horas tenían agua. ¿Quiénes se veían afectados? Piso 3, 4 y 5 y 6. Son los que se veían afectados. ¿Por qué? Porque por la altura ya era más difícil que el servicio les llegara, incluso con la misma cantidad y tiempo que les llegaba a los otros 3 pisos. Entonces, ¿quiénes fueron los que estaban poniendo las trabas? Los de estos pisos, porque no era parte de su necesidad. Su necesidad no estaba insatisfecha, estaba insatisfecha para los otros. ¿Y a quiénes había que trabajar principalmente? Bueno, a estos pisos, porque aunque su necesidad no estaba insatisfecha por los momentos, iba a resultar afectada porque en un punto ya nadie iba a tener agua. Ahorita ellos tenían y los otros estaban sufriendo, pero en un punto ya nadie iba a tener. Entonces, primero, poder entender que eres parte del colectivo y que aunque ahorita no estás afectado directamente, vas a estar afectado en algún punto. Entonces, poder sensibilizar a toda la población para la transformación. Sensibilizar desde su realidad. Fino, tienes agua, perfecto, pero va a pasar esto. Y es importante poder prevenirlo aquí porque ahorita también nos ahorraríamos muchísimo ya que los daños son menores, pero estos daños van a ocasionar estos daños. Entonces, poder sensibilizar y la sensibilización tiene que ver mucho con la conciencia y la conciencia te da cuando puedes ver el panorama desde otra perspectiva. Entonces, ahí viene lo otro, tienes que compartir los avances con la comunidad y los avances inician desde el principio. Si usted hizo un árbol de problemas y ahí tiene causas, efectos, usted tiene que exponerlo en una asamblea comunal. Explicar, esta es la problemática que se detectó como prioridad. Y esta problemática, a su vez, va a tener estas. Y los efectos son esto. Cuando tú le das otro panorama a la comunidad, hay otra forma de reaccionar frente a la situación. Entonces, poder compartir siempre los avances. En el momento en que vamos desarrollando ya el proyecto, el programa, poder tener reuniones regulares donde se pueda, a través de esas asambleas, conversar. Existen estos avances, podemos mejorar acá, pero poder tener ese compartir contigo. Y no solamente el trabajador social, que también los actores que han actuado principalmente en el avance de la atención a la problemática puedan comunicar y que a su vez los otros actores puedan proponer otras formas, otras ideas. Es importante compartir esto. Y por último, pero no menos importante, mis recomendaciones, repito, ustedes pueden tener otras y quiero que me las dejen en el chat, es crear un grupo promotor. A lo mejor van a haber acciones dentro de nuestro programa de intervención donde participa toda la comunidad. Toda, y genial, una jornada de limpieza y está toda la comunidad limpiando, se hace un sancocho, hay actividad recreativa para los niños, fino, se hace una jornada espectacular. Pero hay otras acciones que dependen de actores específicos. Les vuelvo al problema de ayer o a la comunidad de ayer. Había un miembro que era experto en la atención de esa situación y dijo, yo colaboro. Fino, entonces el miembro ya estaba solucionando desde esa perspectiva. Otra miembro dijo, bueno, hay personas que no pueden pagar completo, yo me dedico a la animación, entonces yo voy a coordinar una actividad de animación,
con este grupo para poder recolectar fondos. Y así, entonces es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de un grupo base, un grupo promotor, que se introduzca en la construcción más formal del proceso, ¿verdad? Eh, eh, a través de su experiencia. Yo que puedo aportar desde mi individualidad para atender esa situación. Entonces, poder tener tanto a la comunidad enganchada con la realidad como al grupo promotor activo, el grupo base activo es fundamental, porque a lo mejor yo no sé de electricidad y nuestro problema en la comunidad es un problema desde ese ámbito, pero el vecino está haciéndolo, entonces yo decidí, o yo como soy parte, estoy sensibilizado para la transformación de esta realidad que me afecta, es mi realidad, es nuestra realidad, yo le bajé al vecino una merienda y le bajé a los vecinos, porque a lo mejor están ahí otros vecinos ayudándole, pasándole las cositas, los instrumentos, disculpen, otros evaluando cómo poder, otra opción para la atención de esa problemática, en fin, puedo ver cómo me puedo sumar. Entonces existe la motivación colectiva que siempre tiene que estar y la atención del grupo promotor, es importante. Ya estamos cerrando, me gustaría dejarles esta frase que es de Hernández y Rodríguez y dice así: la estrategia es el arte de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar los objetivos. Quería cerrar con esta frase porque el trabajador social es estratega. Es estratega, tiene que tener esa capacidad para poder trabajar con gente, con personas y poder buscar las mejores formas de alcanzar nuestro objetivo de intervención. Siempre se tiene que procurar alcanzar el objetivo de intervención. El día de mañana le estará acompañando la facilitadora Seira Belisario con ya una profundización en los proyectos comunitarios y en cómo puedo ejercer desde la lúdica, desde la recreación, una intervención efectiva. Les recuerdo que al ser una necesidad, la recreación es un espacio ideal, es una herramienta ideal para la transformación social. Feliz descanso. Nos encontramos a través de las redes sociales. Aquí en la descripción pueden ver mi Instagram y pueden ver las redes sociales de Fundabric, donde puedo contestar cualquiera de sus preguntas.